Buenos días, continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una de las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Efesios. Pablo es el autor. Estamos estudiando en el capítulo 2. Estamos viendo acciones de Dios a favor del pecador. Hemos visto que Dios muestra su amor. Dios muestra su amor a través de Jesucristo. Hemos visto que Dios es rico en misericordia y la misericordia de Dios se ha manifestado para con la humanidad a través de su amado Hijo Jesucristo. Él vino lleno de misericordia, Él vino lleno de amor, Él vino lleno de compasión, y eso es lo que Él hizo con nosotros. Jesucristo, por amor a nosotros, Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, y por su llaga hemos sido sanados. Eso es la acción, el amor de Dios manifestado al mundo a través de su amado Hijo Jesucristo. También hemos visto que Dios nos da vida eterna. Recuerden que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo Dios nos da la vida eterna. También vimos que Dios, juntamente con Cristo, nos resucitó. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros también por la fe de Dios hemos resucitado y ahora estamos sentados en los lugares celestiales en un lugar de privilegio. Entonces estamos nosotros sentados en un lugar de privilegio. Significa que estamos en un lugar de reposo, en un lugar de descanso. No tienes que agobiarte en tus problemas. No tienes que ahogarte en tu circunstancia. Cualquier dificultad, cualquier circunstancia que estás pasando, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para que obtengas socorro, auxilio. Dios va a acudir a tu ayuda. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Tienes que acercarte a Dios. Ahora vamos a ver la importancia de nuestra salvación. Vamos a estudiar en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vamos a estudiar lo que significa la importancia de nuestra salvación. Recuerden que nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos sin Dios. No éramos parte del pacto de Dios, no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora en Cristo estamos unidos, ligados vitalmente en Jesucristo. En Cristo Jesús tenemos nuestra posición como creyente, que somos hijos de Dios, porque hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Y Dios, que es rico en su misericordia, Él vino. El amor, la compasión, la misericordia de Jesús está dentro de nosotros. Entonces, lo que está diciendo en este versículo 8 es que nosotros somos salvos por gracia. Usted creyente, usted iglesia, usted no ha hecho ningún mérito, no ha hecho ningún favor para obtener la salvación. Ahora por Cristo, por su obra redentora, hemos obtenido la salvación. Esta palabra gracia significa un favor no merecido. Es el amor de Dios puesto en acción a favor del hombre pecador. Recuerden que Dios, en su misericordia, no nos ha dado lo que nosotros merecíamos, el castigo. Pero en cambio Dios, en su gracia, nos da lo que no merecíamos. ¿Qué no merecíamos? La salvación. Eso es la acción de Dios manifestado en la humanidad para que todos seamos salvos por el don, por la obra de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que la gracia de Dios se manifiesta en un pecador? Quiero que veamos nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Voy a explicar cómo la gracia de Dios es manifestado en nosotros. Romanos 10:8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una ilustración, todos sabemos, conocemos. Para que haya una luz, se necesita una energía eléctrica. Ahora escuchen esto. Para que haya una luz, es necesario que haya una energía eléctrica, la cual vendría a ser la gracia de Dios. La gracia de Dios es como esa energía que llega al corazón del ser humano, a la lámpara. Y el corazón, por la fe, es un receptor. Recepciona la gracia de Dios dentro de su corazón. Y entonces este corazón recibe la energía de Dios, recibe la vida de Dios, y este corazón va a arrojar luz, la cual sería nuestra salvación. Es así como en este pasaje que acabo de leer dice, cerca de ti está la palabra. Recuerden cómo fueron salvos los éfesos. Pablo estaba maravillado de lo que ellos actuaban en fe y andaban en amor. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Escuchen esta iglesia. Los éfesos, o toda persona que obtiene la salvación, primero va a oír la palabra de verdad. Luego va a escuchar el evangelio de nuestra salvación. Ahora, ¿qué es la verdad para ti, iglesia? Para obtener la salvación, para obtener la gracia, el favor de Dios, tú tienes que haber oído la verdad. Y luego tú tienes que haber creído en esa verdad. Tenías que haber abrazado esa verdad. Cuando tú recibes esa verdad, tú abrazas esa verdad, entonces la gracia, la energía va a llegar al corazón de la persona arrepentido. Y esta persona va a mostrar luz y va a mostrar su salvación en Cristo Jesús. Entonces, nosotros que tenemos la gracia de Dios, hemos oído primeramente la verdad. Dice la Biblia en San Juan, en el capítulo 17, verso 17, Jesús en su oración dice, Padre, santifícalas en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Para obtener la salvación, se necesita oír la palabra de verdad. Se necesita oír el evangelio de la salvación. Y luego creer en la palabra, creer en el evangelio. Entonces, nosotros hemos oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es Dios. Dios y su palabra son uno. Y Jesucristo manifestó en San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Tú conoces la verdad? Entonces tú conoces a Jesucristo. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Dios único, Rey verdadero. Aparte de Jesucristo, hermanos, no hay otro camino verdadero. Gloria a Dios. Luego dice, para obtener la salvación, la gracia de Dios, que los éfesos oyeron el evangelio de la salvación. Gloria a Dios. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El evangelio es buenas noticias. El evangelio de la gracia de Dios manifestado en Jesucristo, para que tú y yo seamos salvos. No hemos hecho ningún mérito. Y luego dice, los éfesos creyeron en la palabra de verdad. Jesucristo dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Para que la fe de Dios opere en tu vida, tú tienes que oír primeramente. La fe viene por oír. En la medida que una persona oye de Dios, va a creer en esa palabra de verdad. Va a creer en el evangelio de la salvación. Y una vez cuando oye, esa persona va a creer en su corazón. Y con su boca va a confesar que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. Para obtener la salvación, sanidad, cualquier beneficio de Dios, número uno, oír la palabra de Dios. Número dos,
creer en esa palabra. Número 3, tú tienes que actuar en lo que tú has creído. No te quieres, yo creo en Dios, creo, no es suficiente creer. Tú puedes decir todo el día, yo creo que Dios me sana, yo creo, sigue creyendo, no va a suceder nada. Tú tienes que hacer algo al respecto. Tú crees bien, pero obedece a tu creer. Tienes que actuar en lo que tú crees. Si tú crees que ya el Señor Jesús llevó tus enfermedades, cree la palabra, dile, Señor, gracias, yo recibo mi sanidad. Ya el Señor Jesús llevó mis enfermedades, no va a llevar, ya lo llevó, tiempo pasado. Tú crees, lo confiesas con tu boca, lo que tú hablas, lo que tú digas, creyendo lo que dice la palabra, eso va a suceder en tu vida, porque la palabra de Dios funciona, porque la palabra de Dios es vida eterna. Entonces, la importancia de nuestra salvación es que somos salvos por gracia, no por obras. Número 2, la salvación es un don de Dios. Dice la Biblia en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. La salvación es no por obras. ¿Con qué finalidad fuimos salvos? ¿Cuál es el propósito de la salvación del creyente? Es para que nosotros seamos alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo somos salvos, iglesia, para la alabanza de Dios. Dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Qué bueno es saber que Dios dice, este es mi nombre, yo Jehová, y a otro no daré. Gloria a Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre del Señor Jesucristo. Así como Dios en el pasado, en medio de todos los pueblos, a un solo pueblo escogió para que sea su tesoro especial, al pueblo de Israel. Dios engrandeció el nombre de Jehová en el pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Iglesia, tú tienes ese nombre, Jesucristo. Y 3 reinos se doblegan, se postran ante el nombre de Jesús. El reino de los cielos, el reino de la tierra y el reino del infierno. Y ese nombre tenemos. Es nuestra arma especial que tenemos contra el enemigo, contra cualquier fuerza maligna. Tú camina en el nombre de Jesús. Y por creer en el evangelio de la verdad, por creer en el evangelio de la salvación, nosotros hemos obtenido nuestra salvación en Cristo Jesús. Entonces, hemos creído en el nombre de Jesús. No hay otro nombre en el cual es dado a los hombres, en lo cual puede haber salvación, solamente en el nombre de Jesús. La Biblia dice, Dios es celoso de su gloria y de su gracia y de la salvación. Dios no comparte con nadie su gloria. Cristo es el autor de la salvación. Él es el autor. A Él sea toda la gloria y la honra. Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice en Isaías 53:7, Él es el Cordero inmolado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Gracias a ese Cordero, gracias a su bendita sangre, y por esa sangre nosotros hemos obtenido la salvación y ahora somos salvos. Número 4, estamos viendo la importancia de nuestra salvación. Número 1, somos salvos por medio de la fe. Número 2, la salvación es un don, es un regalo. Número 3, la salvación es no por obras. No se necesita hacer ningún mérito para obtener la salvación. Por ejemplo, Jesús estando en la cruz del Calvario, habían 2 ladrones. Uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu gloria. Y el Señor Jesús le respondió, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón no hizo ningún mérito para obtener la gracia de Dios. No hizo ningún mérito para obtener su salvación. Solamente él creyó que Jesucristo era el Salvador y es suficiente. Es así. Para que una persona pueda ser salvo, a veces tiene miedo, tiene temor. No, de repente hierro, de repente peco. No, es que no es por tus obras. No es por lo que tú vas a hacer. Porque la justicia del hombre es inmundicia. El hombre por su propio mérito nunca va a alcanzar el favor de Dios. El hombre nunca va a hacer las cosas buenas si no tiene a Dios en su vida. Para obtener la salvación se necesita creer. Se necesita tener fe. Se necesita obedecer lo que dice la palabra. 4.
La importancia de nuestra salvación es el fruto de la salvación. Mira lo que dice, ¿con qué fin hemos hecho salvos? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados según Dios en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Somos salvos, no por obras, pero sí para hacer obras. Es el fruto de nuestra salvación. La Biblia dice en San Juan 15:5, yo soy la vid, y ustedes, Jesús está refiriendo a los discípulos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en el Padre permanezco, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer, nada. El Señor Jesús dice, si nosotros estamos ligados, si estamos unidos a Él, vamos a dar fruto. El fruto se va a manifestar cuando tú estás unido en Cristo Jesús. No se necesita ser bueno para aceptar el Evangelio. Solamente se necesita creer. Si tú no tienes a Cristo, no vas a mostrar buenas acciones. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, las buenas acciones se van a manifestar dentro de ti. Gloria a Dios. Entonces, somos salvos por gracia. La salvación es un don. La salvación es no por obras. Y la salvación muestra el fruto en cada creyente. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.